Hoy, hablando de la autoestima, vamos a responder dos preguntas muy importantes que han surgido entre ustedes y nos las han hecho saber. La primera, ¿es posible perder la autoestima aún si tuviste una buena infancia? O si eso consideras tú al menos. Y la segunda, y si ya he recuperado mi autoestima porque he hecho terapia, porque me he atendido, ¿puedo volver a caer? ¿Puede volver la autoestima a debilitarte o a debilitarse en mí? Además, te compartiremos tips prácticos para cuidar y proteger tu autoestima como un tesoro valioso. Así que acompáñanos en este espacio porque está hecho con amor y respeto especialmente para ustedes. Soy Mercy Irazábal y hoy, como se dan cuenta, muy bien acompañada por mi esposo. Venga. Buenas noches para todos, qué rico, yo disfruto cada momento y este inicio con mi esposa, quiero aprovecharlo porque cada momento es único y hoy fue un día maravilloso. Ahorita le contamos por qué. Querida familia Vimes Live, bienvenidos. Gracias, amor, por esta bienvenida tan bonita. Mi nombre es Alejandro, para los que no me conocen, Cosa Emocional. Buenas noches para toda esa gente bella que estaba comentando ahí en el chat. Qué alegría saludarlo, ver que la gente esté activa, que seguimos creciendo porque el canal sigue creciendo, se está sumando mucha gente que quiere sanar, que quiere generar bienestar. Así que queremos empezar dándole las gracias con todo el corazón por el apoyo que le han dado a esta serie sobre la autoestima. Ha sido realmente conmovedor. Cada Muy vez que bueno. leo los comentarios, veo la gente activa. Está entrando mucha gente nueva, o sea, que gente que no estaba aquí suscrita en el canal. Bienvenidos a todos ustedes, los que se han suscrito en este mes de abril, que ya está por terminar en este 2025 porque ya alcanzamos los 2.500 suscriptores en el canal y vamos por los 3.000. Así que los felicitamos por ese apoyo tan bello, tan bonito, tan especial. Estamos viviendo momentos únicos en Vimes Live y esto nos confirma que hay una gran necesidad de sanar, de reconectar con el valor que todos llevamos dentro. Vamos a invitar a familia en este momento. Invita a la familia, pásale un mensajito. Estamos en vivo. Es momento de seguir atendiendo nuestra salud, nuestro bienestar. Invita a tus amigos para que se sumen al canal, se suscriban. Tenemos mucho que atender en el campo emocional y Así vamos a es. usar ese chat. Ya veo que están usándolo, qué rico. Pueden comentar, por favor, en el chat para activarnos de una vez de dónde te estás conectando. También a qué edad piensas que es más factible, como estamos hablando de la autoestima, vamos a empezar de una vez a identificar el tema. ¿A qué edad piensas que es más factible perder la autoestima? ¿Ya identificaste qué afectó tu autoestima? Coméntanos ahí en el chat de una vez, porque esto va a ser la apertura de este tema en esta serie. Así es, amor. ¿Se puede perder la autoestima si no hubo infancia traumática? Me parece que quienes hicieron esta pregunta están muy centrados en atender su autoestima. Sí, ¿Por qué? Porque es posible que sientan que no tienen autoestima, pero estén pensando, pero yo crecí en un hogar donde alimentaban la autoestima. Entonces no entiendo por qué ha ocurrido esto. Vamos a responderte esa pregunta el día de hoy. Muchas personas creen que solo quien vivió una infancia difícil o con traumas tiene desafíos de autoestima. Pero la verdad es que incluso habiendo crecido en un hogar amoroso, la autoestima puede afectarse en otros momentos, en otras etapas de la sí. vida. Y aquí podemos comenzar a colocar ejemplos para que quedemos claros en este asunto. Hablemos de una persona que sufre burlas o bullying en el colegio, pero que llega todos los días y su papá y su mamá en hogar o los adultos con quienes viven tratan de sanar con las herramientas que tienen a la mano,
sanar esto que está ocurriendo. La semana pasada en el programa hablamos de las burlas o el bullying. Les vamos a dejar el enlace del programa de la semana pasada para que ustedes lo disfruten después de ver este. Pero este niño o esta niña que siguen creciendo rodeados de burlas o de bullying, o de burlas y de bullying, vamos a diferenciarlo, en el colegio pueden empezar a dudar de su valor en algún Correcto, momento. correcto. Quizás ya a la edad de 9 10 años no lo vean como lo veían más pequeñitos. Y la técnica que papá y mamá usaban cuando estaban pequeñitos, la siguen usando ahora con 10 11 años y no les funciona. Alguien que se expone también todo el tiempo a comparaciones en redes sociales, y eso ya tenemos años hablándolo, tratándolo, Sí, también puede empezar a verse afectado o su autoestima se ve afectada. ¿Por qué? Porque las redes muestran es vidas perfectas, sí. vidas que los demás desean. ¿No te parece que no hay problemas, no hay dificultades? Sí, Sí. y la persona puede empezar a sentir que ella no es suficiente Ah, y que nada de lo que le rodea es suficiente. Las expectativas ahora para ella de la vida y de su mismo valor son otras. mm, Y un adulto que atraviesa una ruptura amorosa fuerte, un fracaso laboral que sea importante para él, puede desconectarse de su valor personal si no procesa esas emociones a tiempo, si no las gestiona. Y es muy probable que si tú estás aquí, no hayas hecho jamás terapia para procesar este tipo de emociones. Así que la autoestima no solo se forma en la infancia, amores. es un proceso. Es un proceso que así como puede ser positivo, que es el que estás hoy aquí buscando y encontrando, puede ser muy negativo si te rodean características como las que acabamos de mencionar o te rodearon en el pasado. También se moldea y se puede erosionar en cada etapa de nuestra vida la autoestima. Y si no somos conscientes de esos golpes emocionales que acabamos de mencionar, entre otros, que pueden surgir a cualquier edad, la autoestima puede debilitarse silenciosa, sigilosa y lentamente. Sí, y ahora la otra gran pregunta, muy importante, muy bueno eso que has comentado, amor, porque esto es un proceso y en algún momento se puede perder, se puede secar esa autoestima y hay que retomarla, ¿no? Exacto. ¿Se puede volver a perder la autoestima después de haberla trabajado? Es la Sí, segunda pregunta, sí, ¿verdad? Que sí se hicieron. puede. Esa es la segunda pregunta. ¿Se puede volver a perder la autoestima después de haberla retomado? Sí se puede, puede ocurrir. Es como un músculo. Ujú, Si no te ejercitas, no nutres el músculo se debilita. ujú, Entonces a veces cuando logramos reconectarnos con esa parte de nosotros, con nuestro valor, pensamos que ya está todo resuelto, ujú. pero la vida ahora nos sigue presentando desafíos, pues, Así es. momentos difíciles, situaciones inesperadas, momentos de estrés. Entonces imagina esto, imagina que un día tienes un proyecto que no sale como esperabas, que eso puede ocurrir. Tenemos planificado algo. Más en este mundo cambiante, amor. Exactamente, Eso que puede ocurrir. hoy planificamos algo y mañana sale diferente, porque algo ocurre. Ujú, Si no recuerdas tu valor interno, esa fuerza interna que te permite avanzar, catapultarte, seguir creciendo, puedes empezar a dudar. O sea, ¿de quién? De ti, de tu capacidad. Empiezas a dudar otra vez. O si entras en un ambiente nuevo donde no eres validado de inmediato, esa herida antigua puede intentar abrirse. Puede ser que la hayamos sanado y ahora seguimos con esa autoestima, pero de pronto en ese nuevo ambiente no te validaron. exactamente. O si permites que las críticas de otros entren sin filtros al corazón, no le colocamos esos filtros porque siempre van a hacer alguna crítica de nosotros. No, no hablas bien, no lo dices bien, no eres directo, da mucha vuelta, qué sé yo.
pero queremos usar eso para crecer. Ujú, El trabajo de cuidar la autoestima es un trabajo diario. ujú, Es un paso a la vez que damos, amoroso, paciente, como quien va regando una plantica, ¿verdad? Una plantica que nosotros queremos, la ujú. atendemos, la cuidamos, le damos la vueltica, le quitamos lo que tenga malito por allí y la seguimos abonando. Exacto. Aquí es clave, es trabajarla desde su origen emocional, porque eso nos permite usar las herramientas adecuadas para que estos desafíos sean solo experiencias para aprovechar esto que nos ocurre y crecer. Recuerden, nos permite ver que hay algo que aparentemente es displacentero, negativo, lo vamos a transformar y no un alimento para códigos de la infancia o de la adolescencia. O sea, si va a llegar algo negativo a mi vida, negativo entre comillas, porque aunque sea muy oscuro, muy desafiante, podemos aprovecharlo y podemos ahora decirnos, bueno, voy a usar esto para crecer, porque todo lo que llega a nuestra vida y nos pasa, nos hace crecer. Eso es. Qué importante lo que acabas de mencionar, de analizar con buen acompañamiento la raíz, Exacto. porque puede ser que inclusive esté bloqueada. Que uno diga, vengo de un hogar donde mi autoestima nunca fue herida, nunca Ujú. fue, no recibí maltrato. Sin Correcto. embargo, a veces con algo muy pequeño que para uno como adulto ahora es de poca monta o de poca importancia, en la infancia nos marcó y Sí, viene ese código de allí. Y aunque creemos que fue en la adolescencia o en la adultez que perdimos la autoestima, puede ser muchas veces que en terapia descubras que no es así, que viene ese código desde la infancia y descubres en terapia por qué viene desde la infancia. Voy a leer los comentarios, mis amores, porque es hay varios importantísimo saber comentarios. quiénes están aquí y sus comentarios al respecto de este tema. Muy bien, bienvenida Nancy Luna, Irlen Contreras, son nuestras queridas amigas que nos están acompañando esta noche de la membresía Inner Cycle de Vimes Live. Ya le di la bienvenida por allí a Elba, hola Joana, bienvenida Raquel, Fanny, Laudi, Decimar, mi querida colega Karen Marinés. Brenda, Arelis, Joana, excelente tenerlas por aquí. Nélida, Evelyn, Fanny, Denis Rincón, bienvenida, mi amor, Nairobis y José Tavera, excelente. Estamos felices de tenerlos aquí. Hoy vamos a dar tips que serán claves en este tema, así que esperamos que disfruten este programa hasta el final. Muy bien. Por aquí mucha gente llegando, saludando y hoy estamos hablando de la autoestima. Hoy la taza de té es más pequeña. Alejandro, parece que te está bajando la dosis, eso es bueno. No, aquella yo me tomé a mitad. Ya se tomó la mitad, mis amores. La taza de té venía full y es la misma taza de siempre. Bienvenidas, por aquí están diciendo de dónde escriben. Sí hay algunos que tienen identificado o creen tener identificada la edad en que perdieron la autoestima. Por ejemplo, una amiga dice, en la adolescencia la perdí. Otra amiga dice, de niña me decían que tenía unos ojos lindos, pero yo no lo sentía. En un tiempo duré 10 años sin mirarme al espejo. De hecho, en casa no habían espejos, decían que no me gustaban. Tenía mucho conflicto, me imagino que es lo que quiere decir la última palabra. Interesante este último mensaje, porque ocurrió algo en ti para que no desearas ver esa ¿Qué imagen te marcó? que te ¿O marcó. te afectó? No te marcó, Sí, te afectó temporalmente. y esa marca temporal eh, duró en una ocasión 10 años que no le permitió mirarse al espejo. Qué bueno que estés aquí, mi amor,
porque vamos a descubrir entonces las herramientas que tenemos para poder continuar en el proceso maravilloso de alimentar nuestra autoestima de manera positiva. Excelente. Ahora, ¿qué hacer para mantener la autoestima? O sea, ¿qué podemos hacer todo, cada uno de nosotros, por nosotros, para mantenerla, cuidarla y mantenerla viva? Bueno, ahora queremos compartirte cinco, a ver, todo el mundo a tomar nota, cinco acciones prácticas que puedes empezar hoy mismo para fortalecer y cuidar tu autoestima Ujú, todos los días. ujú. Queremos que te lleves algo muy valioso de este podcast, cinco acciones prácticas. Recuerda que todos los días tenemos que dar pasos, pequeñas acciones que construyan esa autoestima. Primer tip o recomendación o acción. Chequeo emocional semanal. Ese es el primero. Chequeo emocional semanal. Regálate unos minutos cada semana para preguntarte. Esto debe ser con plena atención. ¿Estoy respetándome en mis decisiones? ¿Estoy actuando desde mi autenticidad o desde el miedo? Cada semana debemos detenernos y hacernos estas preguntas. ¿Estoy respetándome en mis decisiones? ¿Estoy actuando desde mi autenticidad o desde el miedo? Un ejemplo. Vamos a ir con un ejemplo. Si dijiste sí a algo que en realidad querías rechazar, Ujú. observa esa elección sin culparte. Te dijeron algo, te hicieron una petición, tú dijiste que sí, accediste, pero no querías. Identifícalo, pero no te culpes. Solo hazlo consciente. Porque ese pequeño acto de conciencia fortalece tu autoestima. En ocasiones requerimos de acompañamiento de nosotros, en ocasiones no. Ujú. Todo el tiempo requerimos del acompañamiento de nosotros mismos primero. Eso mismo es. Quiero enfatizar esto. Ese acompañamiento nos lo otorgamos o nos lo damos cuando nos detenemos y reconocemos. Y en otras oportunidades necesitamos buscar la ayuda de alguien que nos dé ese acompañamiento profesional terapéutico para aprender a colocar límites saludables, porque no sabemos cómo hacerlo, Exactamente. porque venimos del abandono, de las heridas de la infancia, que nos impiden colocar un límite. Entonces no dudes en buscar esta alternativa si lo has intentado y no lo has logrado, porque debemos empezar a respetarnos de esa manera. Sí. Un ejemplo sencillo me gustaría colocar aquí, que es muy común para varios. A veces estamos full en las tareas del día y nuestros padres que requieren una llamada de parte nuestra y no teníamos en el agendamiento ese día llamarlos, porque hay cosas importantes que ya estaban agendadas y porque tenemos días específicos para llamarlos. Pero ese día, uno de nuestros padres nos dice en un mensaje, ¿por qué no me has llamado hoy? Quisiera hablar contigo hoy. Fíjense ese detalle tan mínimo al que todos nos podemos enfrentar un día. Sí, ¿Qué haría una persona que no tiene autoestima sana y que no tiene no coloca un límite sano? Me gustó mucho que mencionaras eso, amor. Toma el teléfono automáticamente porque está en el niño. Me preocupa qué tendrá mamá, qué tendrá papá. ¿Verdad que lo llamé? Fue hace 2 días, hace 5 días, tengo que llamarlo ya. Pero no importa, yo me acuesto más tarde, dejo un pendiente
Y aquí empieza el cortisol a apoderarse de nosotros porque nuestra autoestima no fue atendida en ese momento. Un límite sano, pero miren, diminuto. Sí. ¿Qué puedes hacer? Mamá o papá, en este momento no puedo llamarte. Si hay alguna emergencia, comunícate con alguno de mis hermanos, pero el día de hoy no puedo hablar contigo. Mañana te llamo. Es un límite sano por el que podemos comenzar todos a analizarnos. Porque, bueno, en mi caso que trabajé el estar en la punta del Triángulo de Salvador, yo dejaba todo y no solamente si me llamaba mi mamá o mi papá, sino si me llamaban mis sobrinos o una amiga. A veces me daba cuenta que pasaba 2 horas en el teléfono y luego que revisaba la agenda, bueno, tú sabes cómo me colocaba de inquieta. Ahora, ¿dónde voy a colocar estas otras actividades? Pero bueno, yo quitaba mi ejercitación, mi caminata, lo que tenía que Lo atender que yo debe estar de primero, primero. lo dejaba de último. Bueno, no pude hacer nada de eso. Y aparte de eso, en la agenda dejaba muchos pendientes que se acumulaban para el otro día, porque 2 horas laborales es mucho tiempo. Claro, y el tema no eran los demás. No, Porque el de no. aquí el tema no es quién me llama, Porque ni quién me mamita, ni dice. papito, ni mi sobrino o la hermana o el hermano no saben cuál es mi agenda. Exactamente, no son los demás. No son los demás. Entonces, esos límites saludables hay que establecerlos y empezar por detalles como estos. Que a veces el que es Salvador, que está en el Triángulo de Karman, en la punta del Salvador, dice, no, pero hay que honrar a padre y a madre, ellos primero, primero que el trabajo, primero analiza, estudia y gestiona las emociones que están detrás de los límites saludables en este tip que nos acaba de dar Ale, que me parece que es buenísimo que esté de primero en este tema de la autoestima. El segundo tip que podemos recomendarles hoy es que tengas una red de apoyo saludable. Ya lo habíamos mencionado en otros programas relacionados con el insomnio. Esto es importantísimo, ¿eh? Importantísimo, rodearse de personas. Una red de apoyo. Sí, una red de apoyo. Te rodeas de personas que te ven, que te respetan y que te nutren. Yo quiero comentar algo aquí, amor, porque uno tiene que comparar los resultados que ha tenido hasta ahora con los que, Desea. con la red que ha tenido hasta ahora, con Claro. la red de apoyo que ha tenido. Y Si se le ahora, puede llamar red de apoyo. sí se le puede llamar red de apoyo, correcto. O con las personas con quienes nosotros nos hemos asociado. Sí. Volvemos a aclarar, O en no es, quienes buscamos el apoyo nosotros. es nosotros, no son ellos, porque no vamos a culpar al entorno. Sencillamente somos nosotros que decidimos, tengo que cambiar mi red de apoyo. Claro. Y si los resultados que he tenido hasta ahora no han sido los que me han ayudado a crecer, a proyectarme, a respetarme, no me han sumado, me han dividido, porque yo no estoy sano, entiendo eso. Ujú. Necesito conseguir una red de apoyo saludable para poder nacer tal como lo estamos hablando con esta matica, ¿verdad? Sí, Que una matica en un invernadero hay muchas semillitas, entonces hay un ambiente adecuado y hay una red de apoyo alrededor para que esa matica crezca. sí. Un ejemplo puede ser un amigo que te escucha sin juzgarte. O un grupo donde puedes ser tú mismo. Un familiar, una persona que te deja siempre que conversas con ella. Y esto es tan importante porque a veces esa red de apoyo pueden ser tus padres y no lo habías descubierto. Y es tan rico hablar, en mi caso puedo decir, tan rico ahora para mí hablar con mamá largo y tendido. Y siempre estoy aprendiendo de la experiencia de ella, cosa que antes no era el centro o el enfoque para mí. Ahora disfruto muchísimo de hacerlo. Hablas con tu hermana de sangre, con tu hermano. Aprendes de tus sobrinos, aprendes de tus hijos, que hemos hablado mucho, inclusive ayer en terapia hablamos de esos hijos adultos
esos sobrinos adultos, esos nietos adultos que ahora son dos personas Por cierto, qué bueno ese igual. programa Ya ayer. vamos a hablar de eso un poquito. Sí. Entonces, qué rico es tener esa red de apoyo entre la familia y estar atentos, qué aprendo. Y lo que vuelve a decir Alejandro hace un momento, no son ellos, No, son ellos. eres tú. Te estás aprovechando de esas maravillosas personas que te rodean. Te están dejando tantas cosas maravillosas y quizás está pasando por los lados porque estamos centrados en preocupados en cómo lo ayudo, en qué voy a hacer por ellos o señalándolos, señalándolos, señalándolos. Entonces vamos a estar atentos a esta red de apoyo que nos rodea, que es maravillosa. Y si tienes una red de apoyo emocional como los chats, los cursos, las terapias grupales de Vimes Live, excelente. Por cierto, quiero saludar con mucho cariño a por aquí tenía, es que esto rueda rapidísimo. Tengo por aquí a Raquel Valera, Fanny Laudi, creo que ya les había dado la bienvenida a todos ellos, Milady, Susana, Arelis González, el señor José Tavera. Bueno, José Bienvenido, Tavera. Por aquí estamos María y yo, qué lindos. José y María, excelente tenerlos por aquí. bienvenido. Joanny Fernández, bienvenida, mi amor. Brenda Bielma dice, me gustó eso de poner límites. Qué bueno, mi amor. Muchas personas opinan que no lo saben hacer, dejan de hacer las cosas para evitar que los otros se molesten. Muchas personas están en este grupo. Entonces, por eso es que recomendamos hacer terapia para aprender a salir del triángulo dramático, ¿verdad? Excelente. Bienvenida, mi querida amiga, miembro del canal de Inner Circle, Glenda Smith. Y Bienvenida, Violeta. Glenda. Irlen Violeta. también. Excelente, Irene, ya le había dado la bienvenida. El tip número 3, mis amores, seguimos tomando nota. Vamos a repasar los tips que hemos visto hasta los momentos. El chequeo Cheque, emocional semanal. eso es Es que importante. todos necesitamos chequeo, el carro, la casa, El el cachorro, cachorro, la la mascota, todo. computadora, el celular. Entonces, Entonces, nosotros, ¿dónde estamos? Con ese nosotros, chequeo saludable todas las semanas, ajá, todos los días y cada hora y cada instante. Segundo tip, red de apoyo saludable. Y recuerda que tienes gente maravillosa a tu alrededor. Aprovecha a aprender de esa gente maravillosa. Los que sanaron ayer el rol familiar saben que tienen calidad dentro de su familia. Y también tienen estos grupos de apoyos emocionales en Vimes Life. El tercer tip, nutre tu diálogo interno. De esto hemos conversado muchísimo también. En casi todos los programas de Vimes Live hablamos del diálogo interno del niño y la niña interior. Habla contigo como si hablaras con un ser amado. Si cometes un error, en lugar de decirte soy un desastre, esa era una expresión muy común en mí, respóndete como le responderías a un niño que amas. A ver, piensa en esos niños que te rodean que tú amas. O recuerda cuando tus niños eran pequeños. ¿Cómo te gustaría ahora hablarles a ellos después de que has sanado? Quizás les dirías, mi amor, no importa si cometiste un error, estás aprendiendo. Todo está bien. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a aprender de esto. Entonces ese es el diálogo que debes tener contigo. Me quedé marcada con una ilustración que utilizó Alejandro recientemente de que si le seguimos hablando mal a nuestro niño, a nuestra niña interior, estamos participando en el maltrato infantil. maltrato Me infantil. dejó marcada porque si en la actualidad tuviera yo a mis sobrinos, a mis hermanos, siendo niños y yo como adulta hablando con ellos, ahora después de tanto proceso de sanación, ¿cómo les hablaría a ellos? Sin querer fui maltratadora infantil durante muchísimo tiempo y no me lamento de decirlo ahora abiertamente porque ahora siento que al reconocerlo
Cada día le hablo mejor a mi niña interior y trato mejor a los adultos que me rodean, porque si los trato mal a ellos, estoy tratando mal a su niño, a su niña Correcto. interior. Ese cambio de palabras cambia toda tu energía, no solamente la que va hacia ti mismo, sino la que se expande hacia otro. Entonces, hay que estar atento de cómo nos hablamos, cómo está ese diálogo interno. Aprende a hablar siempre con tu niño, con tu niña interior, porque eso cambia totalmente el diálogo Es interno. una transformación Y tú caes en cuenta, es como cuando nos golpeamos el codo, después lo vas a hacer en automático. Hey, ¿qué pasó? ¿Por qué me estoy hablando así? y es una transformación, sí. Inclusive cuando le hablas a tu esposo, cuando le hablas a tus padres, cuando le hablas a tus hijos adultos, piensa cómo le estás hablando. No, no es que le vas a hablar como si fueran unos bebés, ¿no? No, no, no estamos diciendo eso, pero con el respeto, con el amor con que le hablas a un niño, dirígete hacia ti mismo y dirígete hacia los demás. Sí. Y hay un cuarto tip o recomendación que podemos considerar en este podcast. Muy bueno eso que comentaste de recordar cómo nos estamos hablando, porque es cierto, nos maltratamos, por eso es que nos cuesta colocar límites. Exacto. O un cuarto paso es protege tu energía emocional. No todo problema ajeno debe ser tuyo. Recuerda, no todo problema ajeno debe ser tuyo. Si alguien tiene un mal día y te trata mal, recuerda, esa energía es suya, no es tuya. Si alguien trae una mala energía y te trata mal, te dice algo feo, te mira feo, esa mala energía la lleva esa persona, no es tuya. Protégete emocionalmente eligiendo no absorber lo que no te pertenece. Esto es Ujú. clave. Protégete emocionalmente eligiendo no absorber lo que no te pertenece. Recuerda, no es lo que otros hacen, Ujú. es como tú reaccionas ante eso. Toda acción tiene una reacción, Ujú. pero cuando yo reacciono a esa energía negativa que trae esa persona porque tuvo un mal día, yo estoy ahora conectando con ella y me estoy afectando. Necesario que coloquemos ese límite. Elegir. Yo elijo no agarrar esa energía. Y una quinta recomendación que nos vamos a llevar esta noche, anótalo allí, celebra pequeños logros diarios. Esa es una de mis favoritas. Celebrar, hay que celebrar, porque la autoestima no se construye solo con grandes victorias. Ejemplo, si hoy lograste descansar mejor, celébralo. Sí. ¿Resolviste un tema pendiente? Celébralo. ¿Te diste un momento de paz? Por fin, después de vivir en tanta carrera. Ahora haces tu respiración diafragmática y te detienes un momento para estar en soledad, para conseguirte contigo mismo, para poder disfrutar de ese momento de tranquilidad. Lo estás Ujú. logrando, celébralo. Celebra esas pequeñas semillas porque estás construyendo tu jardín interior día a día. Vas construyendo eso. Anótalas en tu agenda terapéutica y al final de la semana repasa esos logros. Mira lo que hice el lunes, el martes, miércoles, toda la semana. No fueron pequeños, son grandes victorias. Tienes Ujú. que celebrarlo. Cuando te das cuenta, te has colocado un nuevo traje, una autoestima reforzada, una autoestima que viene con todo, último estilo, pues, por si lo queremos Ajá. relacionar con la moda. El último estilo, con la mejor ropa, la mejor calidad y disfrútalo. Pero son pequeños pasos, pequeños logros que celebramos como grandes victorias. Qué maravilla. Excelente esta recomendación que estamos dejando para ustedes hoy.
Aquí mucha gente linda. Bienvenida Mirta, nuestra nueva Bien, miembro de Inner eso. Circle. Bienvenida Mirta Mira, desde Mirta. Chile. Excelente que estés con nosotros, mi Ahora amor. como miembro activa Sí. de esa membresía. Sí, ustedes ven allí que quienes tienen ya la estrella azul turquesa han ganado puntuación en las membresías, son de la misma membresía Inner Circle, pero ellas han comentado en varios programas siendo miembros, ya han participado en seminarios, están muy activas con nosotros, entonces esa estrellita de los que son miembros de Vimes Life van cambiando de color. Nuestra querida Denis es también miembro del canal de Vimes Live Venezuela. Estamos muy felices de tenerla aquí también con nosotros. Muy bien, aquí dice una de las muchachas, me gustó mucho eso de poner límites. Creo que se requiere de mucho valor. Qué bonito que lo digas, amor. Sí. Se requiere de valor. El que tú estés aquí y lo estés diciendo así, muestra de qué estás hecha y muestra de que estás trabajando tu autoestima. No es fácil. Una de las cosas más difíciles que existen es quienes estamos en el estábamos en el triángulo dramático o quienes están en el triángulo dramático en la punta de salvadores, porque recuerden que son tres puntas, salvador, perseguidor y esto del perseguidor, de El Salvador y la víctima hay que analizarlo, hay que ver ese programa para entenderlo. Los que están en la punta de salvadores les cuesta muchísimo reconocer eso. Sí. Estoy aquí, me cuesta poner límites sanos, primero no me los pongo yo, por eso es que no se los coloco a nadie. Entonces, qué difícil es para el que está en esa punta del triángulo de karma decirle que no a los seres que siente que tiene que salvar y que ha venido salvando toda la vida. Es casi un imposible. Por eso lo que dices es cierto. Se requiere valor. Y estoy casi segura que estás trabajando por salir de esa punta del triángulo de karma. Muy bien, por aquí sigue diciendo, yo me pierdo. Ajá. Gracias a nuestro Dios tengo una valiosa red de apoyo, mi amada hermana Beira. Ay, qué lindo, qué lindo. He visto cuánto le ha ayudado estas terapias y me ha entusiasmado aprenderlas. Qué bello. Gracias por lo que nos toca a nosotros. Y es verdad, Beira es una maravillosa persona. Qué bonito que cuentes con ella como tu hermana carnal. Por aquí dice, el diálogo interno es lo que más me ha costado. Sin darme cuenta, en cualquier momento puedo reprocharme algo, regañarme, en fin. Bueno, mi amor, habla a diario, a cada instante con la niña interior, Evelyn. Visualízala, háblale, recuerda a quién estás hiriendo o a quién estás sanando. Recuerden que las heridas relacionadas con la falta de autoestima es la herida del rechazo, la herida de la humillación y la herida del abandono. Entonces, la niña Evelyn requiere sanar, muy probable que estas tres heridas o algunas de ellas. No queremos golpearle al niño interior, a la niña interior en la herida. Ujú. Queremos es, con palabras, decirle, aquí estoy, pequeña Evelyn, yo ahora soy tu padre y soy tu madre. Porque quien me parió y quien me dio protección, en este caso mi padre, son adultos en su nido y yo ahora me hago cargo de ti. Ellos ya hicieron su nido, yo ya soy mayor de edad y yo ahora me hago cargo de ti. Cualquier herida, estoy aquí para sanarla. Eso te va a ayudar muchísimo. Ten eso en cuenta para que te empieces a hablar hermoso, no te regañes más. No puse límites porque pensé que sería egoísta de mi parte. Un maravilloso comentario. Por Ujú. eso es que muchas personas están en alguna de las puntas del triángulo de Karman
Y por eso es que la autoestima El es juicio eso, es el juicio, pero el juicio de uno mismo. de uno mismo. Porque mi amor, te voy a decir algo, quienes te aman no se van cuando tú le colocas límites sanos, Sí, pero tú no se los vas a colocar a ellos porque no te los has colocado tú. Entonces, empieza por colocarte los límites tú. Y eso lo hacemos, ¿saben cuándo? Cuando dejamos la agenda del otro día hecha, tenemos las ocupaciones allí enumeradas. Eso nos evita cortisol porque no va a haber estrés insano, no va a haber cortisol insano, vamos a tener el cortisol en la medida que requerimos. Y entonces ahora estamos preparados para colocar esos límites amorosos a los demás. Quizás los demás ni vean que son límites, pero lo cierto es que cuando te ama tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu familia, tus amigos, cuando tú colocas límites sanos, ¿sabes qué te van a decir? Entiendo. Llámame cuando puedas. Entiendo que estás ocupada, entiendo que requieres tu tiempo y si ellos hasta ahora lo están asimilando porque no han sanado, tú les estás dando una excelente lección. correcto. Entonces eso te va a animar muchísimo. Porque recordemos que lo que está comentando Mercy está relacionado con el hecho de que de niños este, no se nos validó de alguna forma. Fuimos abandonados, rechazados, humillados. Y ahora de adultos, nuestra percepción es que nos van a volver a rechazar si decimos que no. Y recuerden que el límite podemos colocarlo es cuando nos empezamos a validar, a respetar, porque cobramos fuerza para identificar yo me quiero, me amo, me respeto y ahora me coloco límites y Ujú, digo, puedo hacer esto, no puedo hacer esto. ujú, No lo hacemos para beneficiar a otro o dañar a otro. Lo hacemos es para respetarnos nosotros. ujú. Excelente, mi amor, que hagas estas acotaciones. Maravilloso. Están agradeciendo el cuarto tip, protege tu energía emocional. No todo problema debe ser tu problema, ¿verdad? Y este comentario es muy, muy importante porque aprovechamos aquí de dar una recomendación a todos los que están conectados e inclusive a los que están viendo luego este programa. Nuestra amiga dice, yo empecé a salir y sigo teniendo miedo porque ha tratado el tema de ese pánico de salir de casa después de algunos episodios que tuvo en su vida. Mi mente no para de pensar cosas y de ver cosas que no sé si son reales. Este caso no es un caso aleatorio, cada día es más común el tener estos episodios de pánico, de ansiedad, y eso se debe a muchísimos factores que su origen vienen desde la infancia. Y en este caso, cuando seguimos con el síntoma, requerimos acompañamiento profesional. Sí, No se olviden de eso. Muchas veces requerimos tratamiento químico en paralelo con el tratamiento emocional porque el cerebro tiene su parte química que hay que equilibrar cuando se ha ido a extremos por episodios vividos dentro de mamita cuando no todavía no habíamos nacido o en los primeros años de infancia o en algún episodio traumático de nuestra vida. Entonces, no basta con sí. estar en estos programas Requiere mm, acompañamiento y permanente, profesional profesional, sí. hasta lograr el equilibrio. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque aunque se siente en ocasiones que estamos saliendo de esos episodios o que estamos dando pasos, como el caso Claro, de la amiga, ¿no? pero claro, en el caso de ella, si ya logró salir, Es un paso, como dijiste hace un es momento, un paso muy muy grande. grande para la persona que está comentando eso. Si ya tú lograste salir, fue un paso muy grande. Quiere decir que lo que estás haciendo te está funcionando Va en buena dirección. con las terapias que a lo mejor has recibido. Pero recuerda
que debes continuar en terapia, porque cuando hay un cuadro como este, es vital estar en terapia de forma por lo menos mensual, permanente, para poder avanzar, porque estamos hablando de un cuadro que es un poquito más presente en tu vida. Y junto a eso, como dice Mercy, hay que darle el acompañamiento, a lo mejor que te pueda recetar un psiquiatra, alguna medicina o algún homeópata que te ayude a equilibrar, a lo mejor algún neurotransmisor que Exactamente. necesita el cerebro. Recuerden que la parte de la herramienta emocional nos permite avanzar y has tenido un gran avance si ya lograste salir. Pero si todavía no es la expresión, es normal que esté presente en un proceso que tuvo por mucho tiempo, que Ujú. tengas un avance, pero no es que vas a eliminar por completo ese síntoma. Exactamente, sí. Pero si has tenido avance, excelente, celebra eso, pero requieres entonces equilibrar la parte química cerebral para poder entonces avanzar un poquito más y de manera equilibrada tener las herramientas emocionales. La buena noticia cuando vamos a un psiquiatra que nos manda un tratamiento químico, a un naturópata, a un Homeópata. homeópata que sean profesionales en su campo, es que no vamos, cuando lo hacemos en paralelo con terapia, en acompañamiento de terapia, no, la meta es que vamos a dejar muy rápido ese químico. El químico lo Sí, que va a hacer es equilibrar la parte química, que también se equilibra con terapia emocional, pero que en estos casos lo recomendable es ayudarse con tratamiento. con todo ¿Ok? por agarrar el asunto, el tema por todas las esquinas, ¿no? Perfecto. Buena alimentación, algo integral. Vamos al psiquiatra porque nos va a recomendar algún medicamento que requiere nuestro cuerpo, a un homeópata, a lo mejor nos falta algunas este, hormonas que Neurotransmisores, necesitamos, hormonas, neurotransmisores que nos permitan equilibrarnos un poquito más. exactamente. Vamos a también aquí aclararles, amores, vamos a dejar ese cliché de decir que el psiquiatra es para locos, por favor. Sí. Estamos muy avanzados en el tiempo, estamos Es en un la era, médico, el psiquiatra es un sí, estamos en la médico. era de la inteligencia artificial, no Sí. porque esta participante lo haya dicho, ¿no? No, es para No, todos, es para todos lo que estamos es diciendo para aquí. todos. De hecho, yo decía eso en algún tiempo, hace unos 20 años atrás. Nada más la palabra psiquiatra a mí me daba risa. Yo decía, ¿qué pasó? Es que me estoy volviendo loca cuando me Sí, hablaban de algo que sí. tuviera que El ver con asunto es que psiquiatría. el psiquiatra te puede medicar, es un Y médico. el psicólogo El no lo va a psicólogo hacer. no lo va a hacer, el terapeuta no lo va a hacer, Ujú. el COAS no lo va a hacer, Sí, pero el psiquiatra te va a recetar algo que requiere el cerebro para equilibrarte a nivel químico sí. de tu organismo. De Entonces, hecho, el naturópata, mi amor, disculpa que te también, interrumpa, el naturópata, el homeópata, el iridiólogo, el que trabaja con medicina china, si es profesional y ve que requieres tratamiento químico para organizar los neurotransmisores y las hormonas, te va a decir, ve al psiquiatra. correcto. ¿Ok? Entonces, cuando un profesional te diga eso, esa es una seña de que es un buen Y profesional. no puedes abandonar las terapias emocionales. Hay Ajá. que seguir por lo menos una vez al mes atendiéndose de manera sistemática en la parte emocional, porque Sí, requiere acompañamiento permanente hasta que se logre equilibrar la persona y retome su actividad normal en la vida. exactamente. El salir a la calle, al mercado, al trabajo, los hijos, el entretenimiento, la Ujú. vida normal que llevamos en Sí. el día a día. ¿De acuerdo? Muy bien, por aquí vamos a compartir noticias con ustedes, porque aunque no ha terminado el programa, vamos a compartir noticias excelentes. Ustedes saben que yo le doy el té a Alejandro para que Me él queda un esté, poquito. sí, él esté tranquilito, para que... Pero entonces, vamos a
darnos ahorita el permiso de darles estas buenas noticias. Yo les voy a dar la primera noticia, mi amor, y tú le das la segunda noticia. Yo la primera Dale, noticia yo la tengo por aquí, dale, anotadita, porque dale, quería que les llegara calientita dale. como pan Yo estoy caliente. aquí atento. La primera noticia es la siguiente. Hoy, como todos los lunes, les queremos decir que muchas familias ayer se beneficiaron de la terapia. Muy bueno. Bueno, yo lo comenté hace un rato Sí, porque la terapia de ayer fue. ayer Ayer entraron casi 50 personas. Fue espectacular, fue entraron 50. En unos emocionante. momentos tuvimos 50 personas. Sí, Se fue la fue electricidad en muy algunos países, sí. rico, fue realmente enriquecedor, una experiencia muy bonita. Bueno, yo la disfruté muchísimo. Aprendimos tanto de ustedes, los que estuvieron presentes en la terapia ayer. Sí, Entre otras cosas, comentábamos Ale y yo ayer, después de terapia, que todos apartamos un día al mes, un domingo, que por ejemplo para nosotros aquí es muy tentador ir a la playa, salir a caminar, salir con amigos, relajarnos un domingo. Pero estar aquí con ustedes en esa terapia fue un aprendizaje enorme. Ver que ustedes también sacaron su tiempo, su energía, sacaron de sus recursos y estuvieron puntuales disfrutando de la terapia es maravilloso. Ver la actitud de ustedes en esa terapia grupal. Todos querían participar, no nos alcanzó el tiempo. A partir del día de hoy ya empezamos a corregir los dibujos que hicieron los que tienen las membresías de Inner Circle y la membresía de Venezuela y estamos pasándoles el desarrollo de lo que ustedes hicieron, el resultado de esa terapia, porque ayer nada más pudimos de 50 dibujos, 47 no sé cuántos compartirían ustedes. Nada más pudimos con tres y fueron 3 maravillosas horas donde aprendimos muchísimo. La humildad de ustedes al recibir terapia y al decir sí, díganme que tengo que mejorar, díganlo, lean ese dibujo y enséñennos, permitió que todo el grupo aprendiéramos muchísimo. Muchas gracias. Aplausos para estos suscriptores de Business Live. Gracias a ustedes también. Muchas familias entraron a la terapia gratuita porque recuerden que la promoción era que cada 100 vistas de los videos de la semana pasada y de la antepasada entraba una familia. Y lo logramos, ayudamos a que muchísimas familias entraran. Mi amor, te dejo con la segunda noticia porque si las digo todas yo, luego dices que no te dejé. ¿cuál es la segunda noticia? Si quieres la doy yo. No, no, a ver, a ver, a ver, a ver. Estás que la da, así que Ya. La segunda noticia se las tengo. Pam, 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 pam. No, la segunda noticia, bueno, nosotros disfrutamos este espacio, ya es un espacio para relajarnos cada lunes. No te puedes perder estas conexiones los días lunes. Lunes es de Business Live. Es que comenzamos a preparar la próxima terapia grupal para los que tienen la membresía Inner Circle de Business Live. Próxima terapia grupal. Para que los que todavía no lo entienden bien. En el canal tenemos membresías y hay una que se llama Inner Circle. Los que entran a esa membresía, o sea, pagan un monto módico mensual que aparece allí en YouTube. Estas personas entran a formar parte de los miembros del canal y todos los meses van a entrar a una terapia grupal. Ellos tienen el pase fijo por pagar mensualmente esa membresía. Una terapia grupal que nos ayuda a sanar. Y realmente el beneficio es enorme porque ya hoy en el día y ayer en la noche muchos escribieron, estoy agradecido, aprendí muchísimo, reconocí muchas cosas, tengo muchas cosas que cambiar. Además, o lo que forma parte de esta noticia,
Para el seminario preparamos una encuesta porque aquí los miembros Inner Circle son los que deciden. Y tú que estás aquí hoy, ingresa al chat porque allí también estamos compartiendo información sobre temas de interés como este, de la autoestima. Mm, Ahí está el enlace. Si tú no has ingresado al chat, te invitamos a que lo hagas. ujú. Puedes entrar a ese enlace que acabamos de colocar, le das clic allí y vas a entrar al grupo de WhatsApp de Business Live y allí nosotros estamos informando de lo que vamos haciendo semana a semana. Si Sí, quieres invitar a otras personas, también. excelente. Miren, amores, ayer fueron 3 horas maravillosas y nosotros quisiéramos que no fueran 3 horas, nosotros quisiéramos que fueran 24 horas, pero nuestros cuerpos no dan para eso. Sí, tenemos que respetar. Sí, tenemos que colocar límites sanos. No vamos a corregir los dibujos de todos ayer. Con los 3 dibujos que corregimos, dimos datos importantísimos de lo que un dibujo puede reflejar acerca de lo que está en nuestro inconsciente y de lo que puede arrojar para poder sanar roles familiares. No vamos a corregirles por privado, no nos envíen más dibujos, solamente los miembros Inner Circle y los miembros Vimes Live Venezuela. Ustedes saben quiénes son, porque hay un grupo especial para esa membresía de Venezuela. Son los que deben enviar o pueden enviar el dibujo para nosotros enviarles el resultado de su dibujo. Si en 3 horas fueron 3 dibujos, imagínense cuántas horas sería corregir o mandarles la lectura de todos los dibujos. Amores, es humanamente imposible para Alejandro y para mí porque nosotros trabajamos. Entonces, no nos levantamos leyendo los dibujos de la terapia de ayer, pero ustedes ayer los que entraron tienen una idea muy amplia ahora para entender qué fue lo que dibujaron. Claro. También los animamos a que no más puedan, pues, ustedes mismos continúen en este eh, Proceso. chat, en este proceso de salud integral para que continúen en el proceso y puedan seguir obteniendo muchísimos beneficios de estar allí Y yo en quiero el chat. decirle a toda la comunidad que está aquí que a medida que nos damos los permisos de cuidarnos y querernos, respetarnos, podemos acceder a seguir, a poder hacernos una terapia. Tenemos que darnos ese permiso. Ujú, Yo voy a lograr hacer mis terapias, que hoy no tengo el dinero, pero mañana lo puedo tener. Yo quisiera tener la membresía Inner Circle. Bueno, hoy no la puedo, hoy no lo tengo, pero mañana lo puedo tener. ujú, Tenemos que darnos el permiso que sí se puede, siempre se puede. Siempre. Mire, queremos darle, bueno, yo voy a compartir esta noticia con la comunidad Vimes Live ujú. de un logro que tuvimos mi esposa y yo hoy, porque hay que Sí. celebrar los logros. Nosotros hoy tuvimos un gran logro y Ujú, uno tiene que celebrarlo y compartirlo con la gente que quiere. ujú, Nosotros hoy teníamos una cita aquí en Brasil con ujú. la Policía Federal. Sí. La Policía Que Federal. casi te meten preso fue la cosa. La Policía Federal aquí en Brasil es el órgano judicial que tiene la autoridad que trabaja directamente con migración Ujú, para otorgar, procesar, recibir y aprobar las solicitudes de los inmigrantes. De manera que nosotros hace 2 años que llegamos a esta hermosa tierra de Brasil, do Brasil. Llegamos y nos dieron la primera documentación que ellos le llaman el RY de extranjero, que dura 2 años. Hace 2 años lo recibimos y que era hoy limitada, era por 2 años. era limitada por 2 años para poder estar de forma legal en el país. Ujú. Pero hoy, luego de 2 años en el país, teníamos nuestra cita para renovar. Y hoy logramos nuestra renovación y nos aprobaron ahora la documentación de forma
indeterminada o Indefinida. indefinida, que es la residencia temporal indefinida o como le llaman en otros países, Es permanente. permanente, no es temporal, mi amor. No es temporal. Es La permanente. primera era temporal Esta es la y permanente. ahora esta es permanente. Estamos muy contentos por eso. Así que estamos muy contentos con eso. Sí, Nosotros hoy lo celebramos, fuimos allá, nos dieron de una vez la documentación inmediatamente, te dan el comprobante y luego te llega tu cédula sí. laminada, tu documentación. Y algo que no fue casualidad, saliendo de allí nos encontramos con un grupo de amigos que amamos muchísimos de aquí, de la población o la ciudad vecina de Santos. Y bueno, Y son son brasileros. brasileros, compartimos, hablan en español, entonces compartimos con ellos la noticia. Fue un momento muy, pero muy agradable para nosotros. Sí. Y bueno, estamos felices por eso. Entonces, ¿por qué lo comento? ¿Por qué lo comparto con la comunidad? Porque esto es lo que construye la autoestima. Ujú. Y les comparto esto porque siempre se puede. Siempre podemos. El ser humano tiene la capacidad de proyectar su futuro, proyectar sus pasos, lograr sus objetivos. Siempre puedes, pero tenemos que sanar para desde una posición de abundancia, para una posición Mm, de enfoque, de validación personal, decir, voy por ello, vamos por exacto, ello, exacto. al siguiente objetivo. Hoy queremos recordarte con esta bella noticia que compartimos con ustedes, porque ustedes son parte de nuestra familia, ustedes son nuestra red de apoyo Apoyo. Ustedes son emocional. nuestra Sí, red de ahí les estoy apoyo mandando muchos corazoncitos a y todos queremos ustedes. que siga creciendo la red de apoyo. Eso es. Queremos recordarte que tu autoestima es viva. Nuestra autoestima es viva, es sagrada. El primer ser del universo que quiere que tú cuides la autoestima y la alimentes a diario es el que te la dio, el creador. Y merece ser cuidada con amor todos los días. Es lo menos que podemos hacer nosotros. Nos las otorgó el creador, nosotros la cuidamos y la alimentamos como esa matita en el jardín. Sigue regando ese jardín hermoso que vive en ti, porque allí está esa bella planta de la autoestima. Antes de despedirnos, queremos agradecerles profundamente por todo lo que ustedes hicieron posible para que las personas estuvieran en la terapia. No nos cansaremos de decírselo. Si este episodio resonó contigo, si te ayudó a entenderte mejor, si te dio herramientas para cuidar tu autoestima, te invitamos a dejar un comentario aquí abajo. No solamente hoy, porque ya los que estuvieron en vivo comentaron, sino los que lo van a ver los próximos días. Cuéntanos allí en los mensajes. ¿Qué tip o reflexión de los que escuchaste hoy aquí te llevas hoy? Nos encantará leerte y acompañarte en este proceso. Además, seguro que sientes que este contenido puede ayudar a alguien que tú amas. No dudes en compartirlo porque muchas personas maravillosas hoy aquí están diciendo, entré gracias a, por allí vi que entró una amiga y dijo, me invitó Nancy Luna. Creo, olvidé quién fue la que Ah, comentó que la sí. invitó Nancy Luna. Entonces, fíjense cómo el agradecimiento nos mueve a estar muy, muy contentos porque alguien se tomó esa ocupación, ¿verdad? Milady Polanco comentó, me invitó Nancy Luna. Entonces, ¿por qué está Milady aquí? Porque alguien tomó el teléfono, le dio clic a compartir y le envió a alguien que ella ama, que ella aprecia, este tema de la autoestima. Tú puedes hacer lo mismo. Ayuda a alguien que amas y compártelo. Así nos hacemos multiplicadores de bienestar. También suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en el próximo episodio. Estamos colocando todas las semanas uno, dos o hasta tres contenidos. Ahorita estamos compartiendo recetas sanas para la salud y es un programa que ha gustado muchísimo porque también lo hacemos
desde la experiencia que tuve yo al cuidar mi salud de manera integral el año pasado y que sigo haciendo, que debemos hacer siempre. No es cosa de atender un episodio o un síntoma, ¿ok? Juntos seguiremos nutriendo este hermoso camino de autoestima y amor propio. Tu autoestima es tu hogar interior, así que protégelo. Te mandamos un abrazo grande y nos continuamos viendo. Recuerden, si les gustó el programa, un dedito arriba, un me gusta. Hoy hubieron aquí 40 y pitito de personas, 40 y pocos, 40 y muchos. 40 y muchos. Entonces esperamos que hayan 40 me gustan en el Sí. episodio de hoy. Y deseamos que sigan su camino de sanación, de respeto, de validación. Nos merecemos hacerlo. Recuerda, tú te lo mereces. Empieza a cambiar ese diálogo. Vamos a Ujú. hablarnos con cariño, con amor. Vamos a crecer y queremos seguir avanzando, pero queremos hacerlo Contigo. contigo. De Cimar Mercado me invitó María Tavera. Qué maravilloso. Chao, Feliz chao. noche para todos. Un abrazo grande. Nos vemos el próximo lunes. En vivo. En vivo, Antes es en probable que nos veamos vivo. en otro Es programa. posible que nos veamos en otro programa. Chao, chao. Nuestro insólito universo craneal. Hasta la próxima en nuestro insólito universo craneal. Para seguir conociendo el universo insólito de las emociones con Vimes Life.